Día 4. Dios habla por medio de la Biblia cuando el Espíritu dirige mi atención a una verdad, la escribo, medito en ella, y ajusto mi vida a ella. Estoy alerta para observar las maneras en que Dios puede usarla en mi vida durante el día. Dios habla por el Espíritu Santo para revelarse a sí mismo, sus propósitos y sus caminos. Tal vez las preguntas que con más frecuencia se hacen acerca de este asunto son, ¿cómo me habla Dios? ¿Cómo sé cuándo Dios me está hablando? ¿Cómo puede Dios ser más real y personal para mí? Dios habla a cada individuo en forma única, y puede hacerlo de la manera que le plazca. Al caminar en una relación íntima de amor con Él, aprenderá a reconocer su voz y sabrá cuando Dios le está hablando. Jesús comparó la relación que Él tiene con sus seguidores a la relación entre un pastor y sus ovejas. Él dijo, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, las ovejas oyen su voz, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, Juan 10, 2-4. De la misma manera, cuando Dios le habla, usted reconocerá su voz y le seguirá. Sus ovejas conocen su voz. Dios le habla a través de una variedad de medios. Hoy día Dios habla principalmente por el Espíritu Santo por medio de la Biblia, la oración, las circunstancias y la Iglesia. Es difícil separar estos cuatro medios. Él usa la oración y la Biblia juntas. A menudo las circunstancias y la Iglesia u otros creyentes lo ayudarán a confirmar lo que Dios le está diciendo. Con frecuencia, Dios usará las circunstancias y la Iglesia para ayudarle a conocer el tiempo apropiado que Él ha seleccionado. Hablaremos más de esto en la próxima unidad. Hoy queremos ver cómo Dios habla por medio de la Biblia. Mañana veremos más acerca de la oración. Indique si cada declaración que sigue es verdadera, V, o falsa, F, responda creando una nota o 1. Dios puede hablar en forma única a los individuos, según le plazca. 2. Hoy día Dios habla principalmente por medio de sueños y visiones. 3. Cuando las personas están en la relación correcta con Dios, oyen y reconocen su voz. 4. Dios habla frecuentemente por el Espíritu Santo a través de la Biblia y la oración. Solo la afirmación 2 es falsa. Las demás son verdaderas. El Espíritu de verdad, la Biblia es la palabra de Dios. Describe la revelación completa de Dios mismo a la humanidad. Dios le habla por medio de la Biblia. Sin embargo, como ya ha aprendido, una persona no puede entender la verdad espiritual a menos que el Espíritu de Dios se la revele. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, Juan 14, 17. El siguiente dibujo lo ayudará a visualizar cómo el Espíritu Santo le habla a través de la palabra de Dios. Este es el diagrama de un encuentro con Dios. Cuando el Espíritu Santo revela una verdad espiritual de la palabra de Dios, la está relacionando personalmente con su vida. Este es un encuentro con Dios. La secuencia es así: 1. Usted lee la palabra de Dios, la Biblia. 2. El Espíritu de verdad toma la palabra de Dios y le revela la verdad. 3. Usted ajusta su vida a la verdad de Dios. 4. Usted obedece a Dios. 5. Dios obra en y a través de usted para realizar sus propósitos. Usando la descripción y el diagrama, escriba un resumen de cómo Dios habla a través de la Biblia. Escriba las palabras que siguen en el orden correcto: ajusto, revela, obedezco, leo. Responda creando una nota o 1. Yo-la palabra de Dios, la Biblia. 2. El Espíritu de verdad toma la palabra de Dios y me una verdad. 3. Yo-mi vida a la verdad de Dios. 4. Yo le
verifique sus respuestas. El Espíritu usa la palabra de Dios, la espada del Espíritu, Efesios 6, 17, para revelarle a Dios y sus propósitos, y para instruirle en sus caminos. Por nosotros mismos nunca podremos entender las verdades de Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo nos parecerían locura, 1 Corintios 2, 14. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos entender todas las cosas, verso 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 1 Corintios 2, 14 a 15 obedezca responda a lo siguiente, responda creando una nota, a Dios probablemente ha usado algún pasaje de la Biblia en particular en algún momento durante este curso. Revise las unidades 1 a 5 y busque un pasaje de las Escrituras donde le parezca que Dios ha llamado su atención. Escriba aquí la cita bíblica, 1, que le revela ese versículo en cuanto a Dios, sus propósitos y sus caminos. 2, medite en ese versículo, y ore. Pídale a Dios que continúe hablándole sobre la verdad de ese pasaje. Tenga en mente que Él está más interesado en lo que usted puede llegar a ser que en lo que usted puede hacer. 3. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en o a través de su vida? 4. ¿Qué ajustes tendría que hacer para poner su vida de acuerdo con esta verdad en lo personal, en su vida familiar, en su iglesia, en su empleo? 5. Escriba una oración que pueda elevar a Dios con respecto a esta verdad y su aplicación a su vida. 6. Desde que llegó a comprender esta verdad, ¿ha hecho Dios algo en su vida que le llevó a aplicarla o a compartirla con otra persona? Si no, ¿qué hizo Dios? Comprender la verdad espiritual no le conduce a un encuentro con Dios, es un encuentro con Dios. Usted no puede comprender los propósitos y caminos de Dios a menos que el Espíritu de Dios se los enseñe. Si Él le ha revelado alguna verdad espiritual mediante este pasaje de la Escritura, entonces se ha encontrado con Dios mismo obrando en usted. Comprender la verdad espiritual no le conduce a un encuentro con Dios, es un encuentro con Dios. Respondiendo a la verdad para mí, leer las Escrituras es un tiempo de expectativa emocionante. El Espíritu de Dios conoce la mente de Dios. Él sabe lo que Dios está listo para hacer en mi vida. El Espíritu de Dios entonces empieza a abrir mi entendimiento en cuanto a Dios, sus propósitos y caminos. Yo tomo esto muy en serio. La siguiente es la manera en que respondo cuando Dios me revela alguna verdad en su palabra. Escribo el pasaje de las Escrituras. Luego medito en él. Trato de sumergirme en el significado del versículo o pasaje. Entonces ajusto mi vida a esa verdad y por consiguiente, a Dios. Concuerdo con Dios, y hago cualquier acción necesaria para permitir que Dios obre en la manera que Él me ha revelado. Entonces observo para ver las maneras en que Dios usará esa verdad en mi vida en ese día. Tal vez usted quiera seguir este mismo procedimiento en cuanto a la verdad que Dios le revela. Cuando Dios lo guía a un fresco entendimiento de Él mismo o de sus caminos mediante la Escritura, escriba el versículo o pasaje en un diario o cuaderno. Medite sobre el pasaje. Estúdielo para empaparse del significado del pasaje. ¿Qué es lo que Dios le revela de sí mismo, de sus propósitos o sus caminos? Identifique los ajustes que tiene que hacer en su vida personal, su familia, su iglesia y su empleo, de modo que Dios pueda obrar con usted. Escriba una oración en respuesta a Dios. Haga en su vida los ajustes necesarios. Observe cómo Dios puede usar la verdad en su vida durante ese día.
La siguiente es una ilustración de la manera en que Dios pudiera usar su palabra para hablarle. Supongo que está leyendo su lectura bíblica devocional en el Salmo 37. Ha leído este salmo muchas veces antes. Llega al versículo 21 y lee: el impío toma prestado, y no paga. Siente que este versículo le llama la atención. Lo lee de nuevo. Entonces se acuerda que usted no ha pagado cierta deuda, y se da cuenta de que la Escritura se aplica a su vida. El Espíritu Santo acaba de hablarle mediante ese versículo. Usted encontró la verdad. Ahora comprende que los que toman prestado y no pagan son impíos a los ojos de Dios. El Espíritu Santo le recuerda la ocasión específica en que este versículo se aplica a su situación. Le convence de su pecado. Él es el único que puede hacerlo, y le ha hablado por obra del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Dios quiere que no tenga nada que obstaculice su relación con Él. Si usted estuviera en esa situación, ¿qué haría a continuación? De acuerdo a la secuencia del diagrama de la página 84, ¿qué haría después de que el Espíritu Santo le hace comprender la verdad? Responda creando una nota. A una vez que Dios le ha hablado por medio de su palabra, la respuesta suya es crucial. Usted debe ajustar su vida a esta verdad. En este caso, el ajuste sería: ajuste concordar con la verdad. Quienes toman prestado y no pagan son impíos a los ojos de Dios. Concordar en que la verdad se aplica a usted en un caso particular que le vino a la memoria. Eso es confesión de pecado. Usted concuerda con Dios en cuanto a este pecado. De esta manera usted ha ajustado su entendimiento en cuanto a prestar y pagar, y concuerda con Dios al respecto. Para concordar con Dios debe cambiar su manera de comprender la cuestión. Esto exige ajustes. ¿Es esto todo lo que tiene que hacer? No. Concordar con Dios no es suficiente. Mientras no pague su deuda, continuará siendo impío a la vista de Dios. Aquí entra la obediencia. Usted le obedece y paga su deuda. Ahora usted está libre para experimentar una relación más completa con Dios. Siempre ligue una verdad revelada a lo que comprende de Dios y a su relación con Él. Repase la lección de hoy. Pida a Dios en oración que le indique una o más enseñanzas o escrituras que Él quiere que comprenda, aprenda y practique. Subraye la S. Luego responda a lo siguiente. Responda creando una nota. ¿Cuál fue la enseñanza o escritura más significativa que leyó hoy? Ahora escríbala en una frase que pueda usar como oración. ¿Qué quiere Dios que haga en respuesta al estudio de hoy? Resumen: Dios habla a los individuos en forma única y puede hacerlo como le plazca. Cuando Dios me habla, reconozco su voz y lo sigo. No puedo comprender la verdad espiritual a menos que el Espíritu de Dios me la revele. Dios está